Jorge Liotti, que uno de los temas en este supermartes es el tratamiento de la reforma del cálculo previsional que se está dando en la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Vamos a hablar con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, para saber si esto realmente es un ajuste para el bolsillo de los jubilados. Semino, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué placer poder hablar con ustedes. No, un gusto tenerlo en el programa. Sí, bueno, es un ajuste, ¿no? Es un fenomenal ajuste, continuidad de lo que ya venían perdiendo los jubilados en los últimos 3 años. Es decir, el jubilado, el pensionado, desde diciembre del 2017, que fue el anterior cambio de fórmula, donde se le pagaron 6 puntos de menos, esto no lo digo yo, lo ha dicho ya la Cámara Federal, y el 20% que perdieron durante 2018 y 2019, tampoco lo digo yo, el entonces candidato actual presidente decía que no bien asumiera, iba a recomponer la pérdida de esos 20 puntos vendiendo las LELIQ. Las LELIQ no se vendieron, los argentinos seguimos pagando los intereses de las LELIQ, y lo que se decretó, una emergencia previsional que suspendió la ley de movilidad e hizo que el Ejecutivo generara todos los reajustes hacia la baja, por lo cual se ahorró, entre comillas, el sistema alrededor de 100.000 millones de pesos, es decir, se le pagaron 100.000 millones de pesos menos de lo que correspondía a los jubilados, por lo cual perdieron con la inflación, perdieron respecto a lo que les correspondía cobrar conforme la fórmula suspendida, y hoy lo que se está haciendo en una crisis humanitaria del sector, yo quiero plantear esto muy claramente porque no es un problema previsional. Te doy un solo dato. Los jubilados este mes, la mayoría, que son 4.400.000 que cobran la mínima, están percibiendo 19.000 pesos. Es decir, exactamente la misma suma que en diciembre del año pasado, porque las mínimas en ese momento eran de 14.000 pesos y se dio un bono de 5.000 pesos. Es decir, la misma suma ya no alcanzaba el año pasado y este año se repite esta suma que es ridícula. Claro, lo que está claro, Semino, lo interrumpo, pero lo que está claro es que si se aprueba el nuevo cálculo previsional, la nueva fórmula con la cual se van a dar los aumentos de aquí en más en el 2021, hay que agregar que los jubilados ya arrancan, si estaban mal en el año pasado, hay que agregarle la desventaja que tienen por un año, donde los aumentos discrecionales que dio el Poder Ejecutivo no los favorecieron. Es decir, estaban mal, perdieron durante un año a la espera de un nuevo cálculo y con el nuevo cálculo van a arrancar en desventaja también. Sí, y le agrego a esto que este no fue un año cualquiera para nosotros los adultos mayores. De los más de 42.000 fallecidos que hay en el país por la COVID, la enfermedad que generó el virus, el 80% son adultos mayores. Claro. De los que lograron superar la instancia de la patología aguda, hoy tienen comorbilidades, tienen necesidad de rehabilitación que nadie se la está haciendo, ni las obras sociales, ni el PAMI, ni tampoco lo puede hacer la familia, porque la familia, que en muchos casos era una rueda de auxilio, vio disminuidos sus ingresos y el primer desplazado de las ayudas es el adulto mayor. Y estoy hablando de cientos de miles. Yo estuve casi 7 meses adentro de los geriátricos, murieron coetáneos nuestros, míos, innecesariamente. En la Argentina, mientras se hablan de estas cosas y de estas gestas, no se hacen testeos de manera suficiente y necesaria, somos uno de los países menos testeados. La vacuna es maravillosa que aparezca, que se difunda,
pero no es un milagro que nos va a Y sacar a propósito de eso, situación. Semino, ya que tocó el tema de la vacuna y de los adultos mayores, ¿está dentro del plan del gobierno en esta primera etapa, dentro de los 13 millones de vacunados que piensa hacer de aquí a marzo con la vacuna Sputnik, según lo anunció el gobierno, ¿no? Dijo 4 millones en enero, 4 millones en febrero, después iban a ser entre 3 y 5 millones en marzo, abril. Es decir, se está pensando vacunar una buena cantidad de ciudadanos y entre ellos los adultos mayores. Con esta vacuna Sputnik, que ya es polémica de por sí por la falta de antecedentes y acreditaciones, pero aún es más polémica en los mayores de 60 años. Hoy el propio ministro Ginés González García reconoció que el presidente estaba nervioso porque no llegaban los papeles que acreditaban que para los mayores de 60 la vacuna era positiva. ¿Qué posición tienen ustedes como defensores de la tercera edad? Dos aspectos. Nosotros venimos reclamando como principal sector de riesgo, porque esto es así en el mundo, quienes han sufrido las consecuencias que yo señalaba, que son los adultos mayores. Y a esto agrego que hay un sector que es de altísimo riesgo, que puso el pecho a lo que fue enfrentar toda la primera etapa de la pandemia, que es la comunidad geriátrica. Claro. Son las cuidadoras, son los médicos, son las enfermeras, que no están dentro del plantel de salud, pero que trabajan con el paciente crónico las 24 horas del día, todos los días. Por eso la amplitud en términos de incorporar estos sectores, de una vacuna que dé respuestas, pero en paralelo saber que hoy estamos prácticamente en un rebrote, es decir, la curva en zonas como el AMBA, que estaba en franco descenso, hoy recuperó una dinámica que necesita de los cuidados, del aislamiento, de que haya ejemplos morales por parte del poder, que no aparezcan los políticos haciendo encuentros, fiestas, velorios, y que a su vez quienes hacen eso aconsejen al pueblo a quedarse adentro, a no reunirse con sus mayores. Para decir, todo este combo se ve aún más complicado porque el jubilado en la cuarentena tuvo que salir a trabajar. No es que los viejos no sepamos de autocuidados, seamos anticuarentena. No, el que se quedaba adentro no podía comer. Entonces, digo, en estas condiciones, y no estoy dramatizando, y no quiero escuchar funcionarios que me digan, no, mire, le pagamos poco, pero le damos el medicamento, como si el medicamento fuera parte del haber jubilatorio. Claro. Es decir, he escuchado todos los disparates habidos por haber para justificar lo que es un ajuste monumental, que aparte está relacionado con la macroeconomía, que hay que mostrar que la masa de beneficios tiene que ocupar cada vez menos puntos del Producto Bruto Interno. Esto dicen los economistas, y es de ellos el expertise de analizarlo. Lo que decimos los gerontólogos es que la violación de los derechos humanos de los adultos mayores se está produciendo de esta forma tan brutal, ¿no es cierto? La última, muy breve, Semino, ¿qué le dicen su poroteo, su contador personal respecto a cómo va a salir la votación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo consiguió el quórum de manera muy justa para el tratamiento del nuevo cálculo previsional? Mire, a mí me preocupa mucho que estén cambiando votos por cuestiones y favores políticos, inclusive de diputados que están ajustando los regímenes jubilatorios en sus provincias. Hay una regresión mayúscula
en, por ejemplo, el Instituto de Provincia de Córdoba, por lo cual se están entrecruzando favores políticos en detrimento de los derechos de aquellos que aportaron toda una vida para tener la dignidad de poder vivir, de poder consumir y no estar sometidos como hoy lo están. Lo que dice Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, es que hay 4 diputados que responden a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, que están realizando ese trabajo en su provincia, pero estarían votando a favor el cálculo provisional, según Semino, a cambio de favores políticos. Semino, si no lo veo, buen año y gracias por este contacto con nosotros en La Nación Más. Gracias. El mejor deseo para ustedes y para todos los televidentes. Muchas gracias. Volvemos al Senado de la Nación, donde comenzó hace minutos nada más la sesión